Hola, vamos a abordar en este video un poco una actualización sobre lo que se ha llamado los mitos sobre la cirugía bariátrica. Y voy a hablar de algunos de los mitos que más preguntan o mencionan las personas cuando vienen a una consulta por primera vez. La cirugía bariátrica es segura. La cirugía bariátrica es una cirugía de bajo riesgo, no es un procedimiento de alto riesgo en la mayoría de los pacientes. Y siempre y cuando se realice en condiciones de seguridad adecuadas, en términos del sitio donde se realiza y especialmente en términos de la experiencia del grupo que realiza la cirugía. Mientras más frecuencia de cirugía realice un grupo bariátrico, menor incidencia de complicaciones. Toda cirugía tiene riesgos y la cirugía bariátrica también los tiene. El riesgo que se ha calculado de la cirugía de sleeve gástrico es similar al riesgo que representa la cirugía de colecistectomía laparoscópica. No es cierto que la cirugía bariátrica acorte la vida. Lo que es cierto es lo contrario. Los pacientes que solucionan su problema de obesidad a través de una cirugía bariátrica son pacientes que posiblemente van a tener una mejor salud y una mayor longevidad que aquellos que permanecen obesos. Esto ha sido demostrado en algunos estudios que han mostrado que los pacientes que permanecen obesos tienen más riesgo de presentar enfermedades que requieran hospitalización y tienen más riesgo de muerte prematura que los que se operan de cirugía bariátrica. Entonces, la cirugía bariátrica no acorta la vida. Que la cirugía bariátrica de sleeve gástrico va a ser una cirugía que dura un corto tiempo. Con el paso del tiempo el estómago empieza a crecer y el paciente vuelve a comer normal. Eso es un mito, no es cierto. En todos los pacientes el estómago se dilata un poco desde el primer día hasta el primer año. Y se ha calculado que ese grado de dilatación puede ser más o menos el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un tubo muy pequeño y ese tubo se dilata al doble, al año siguiente, ese doble de lo que tenía el primer día sigue siendo un estómago pequeño. Si la cirugía ha sido confeccionada, realizada en condiciones adecuadas, no deberíamos tener dilatación progresiva cada año. Y no debe un paciente operado de una manga gástrica en condiciones adecuadas volver a comer a los pocos años las mismas porciones que consumía cuando estaba con el estómago normal sin haberse operado. Entonces no hay crecimiento progresivo del sleeve gástrico después de la cirugía. Hay una dilatación moderada en el primer año, pero eso no es progresivo cada año. El paciente con bypass gástrico, con sleeve gástrico, tiene más riesgo de complicaciones o de enfermedades gástricas. No es cierto. El riesgo de presentar una enfermedad gástrica como un tumor gástrico u otro tipo es el mismo que el paciente no operado. Tampoco es cierto que sea menor. Si desafortunadamente el paciente tiene un factor de riesgo para cáncer gástrico, va a tener el mismo riesgo con su estómago grande que con el estómago convertido en un tubo. Lo que es claro es que hacerse una manga gástrica no incrementa el riesgo de enfermedades malignas en el estómago y está demostrado hasta la saciedad. En la cirugía de sleeve gástrico no se cambia la absorción de la comida. La mayoría de los alimentos que el paciente consume se van a absorber normalmente. Esto debido a que la absorción de la comida se produce después del estómago, en el duodeno y el intestino delgado. Es por eso que nosotros recomendamos de rutina el uso de multivitamínicos durante los primeros 6 meses. Y posteriormente, si el paciente se hace controles periódicos, es probable que no sea necesario estar tomando suplementos de vitaminas de manera permanente. Lo hemos observado con el paso de los años en los pacientes que se hacen seguimiento, que las deficiencias generales de nutrición son relativamente escasas en el paciente que se opera de sleeve gástrico. Lo que sí es muy importante, si el paciente no está suplementándose, es que se haga chequeos al menos una vez al año, en el cual se incluyan mediciones de micronutrientes, mediciones de albúmina, mediciones de niveles de hierro, ácido fólico, vitamina B12 y vitamina D, entre otros. Si el paciente se hace estas mediciones y sus niveles están normales, no hay que hacer suplementaciones adicionales. Otro mito importante que es importante aclarar es que el paciente que se hace una cirugía bariátrica va a quedar con limitaciones para las actividades a largo plazo. Esto es un mito y no es cierto. Un paciente que se hace una cirugía de sleeve gástrico
y tiene una pérdida de peso exitosa y un proceso de adaptación acompañado exitoso, puede realizar cualquier actividad en su vida sin restricción. Esto incluye actividades de alto riesgo, incluye actividades que tengan impacto en el abdomen, hacer deportes de impacto. Ninguna actividad de estas va a estar restringida. El peor escenario en un paciente que se opera de un sleeve gástrico y no es cuidadoso siguiendo las recomendaciones, puede ser posiblemente que haya reganancia de peso si el paciente va hacia un hábito de consumir dulces o consumir licor frecuentemente y en cantidades importantes. Estos son algunos de los mitos entonces de la cirugía bariátrica que nos permitimos esclarecer un poco. Hay otro que es una consulta frecuente y es acerca de la caída del cabello. Aproximadamente el 30% de los pacientes que presentan pérdidas de peso rápidas, con cirugía, con enfermedad, con dieta, pueden presentar asociado una caída del cabello durante el periodo de pérdida de peso. Generalmente esta caída del cabello no es un signo de desnutrición. Hemos hecho mediciones nutricionales muy completas en los pacientes que refieren presentar caída del cabello y en la gran mayoría de los pacientes los parámetros nutricionales están normales. Si estas mediciones son normales, entonces no podemos decir que la caída del cabello sea producto de malnutrición. Es más bien una respuesta individual de cada paciente a la pérdida de peso rápida y la hemos visto en aproximadamente el 30% de los pacientes. Generalmente es una caída del cabello moderada, generalmente se extiende durante todo el primer año y usualmente cuando se detiene la pérdida de peso y se estabiliza el peso, se deja de caer el cabello y lo que hemos observado es que entre el segundo y el tercer año el cabello vuelve a estar abundante y normal. O sea que usualmente es un fenómeno temporal, similar a lo que sucede en algunas mujeres durante el embarazo o en algunas personas frente a las situaciones de estrés. No es cierto que las uñas se caigan, no es cierto que los dientes se aflojen con una cirugía de sleeve gástrico con una buena pérdida de peso. Lo que es importante en todos estos casos es tener, primero, un buen acompañamiento nutricional y segundo, que el paciente que se realice una cirugía de estas se haga unos chequeos periódicos que recomendamos que sean al menos una vez al año con mediciones de laboratorio que se hacen de rutina para muchas otras cosas y que además se incluya medición de micronutrientes y vitaminas como mencioné anteriormente. Muchas gracias, espero haber despejado algunos de los mitos de la cirugía bariátrica en este video y haremos más para ampliar esta información. Hasta pronto.